¿Qué horas, gente del podcast STIR? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. El horario en el que tú estés viendo o escuchando este podcast, es un honor para mí poder estar con todos ustedes en esta tarde, noche, día, no sé qué horario tengas, pero tengo que decirte algo. Hoy para mí es un día muy único, muy especial. Antes que nada, soy Frina Alegría, estoy contentísima de llegar al hogar de todos ustedes y quiero que presten atención, porque hoy les vengo a platicar la historia y vengo a platicar con alguien que ha hecho historia en la radio y en el sindicato. ¿De quién se trata? Escuchen. 42 años como líder y casi 49, si no me equivoco, si la matemática no me falla porque soy comunicóloga, casi 49 al aire. Quédate conmigo porque hoy esta plática va a ser con nuestro secretario Luis Elías Amayoa Nucamendi. Le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias por la invitación. Estoy gratamente sorprendido. Dicen que el hombre y la mujer, por supuesto, cuando dejan de sorprenderse, dejan de vivir. Y yo estoy sorprendido de todo este avance que ha tenido la radiodifusión y en lo general los medios de comunicación ahora con el internet y el podcast que prácticamente entre la maestra Claudia Camejo y tú me vinieron a enseñar aquí en el sindicato. Yo no sabía mucho de esto, nada más de oídas, y hoy estoy viendo que hay un gran equipo y eso me sorprende. Y me sorprende de manera muy agradable el hecho de que hemos crecido tanto y hemos podido actualizarnos. No, fíjese, vamos a hablarnos de tú. Hoy me voy a quitar el usted. Luis, antes que nada, agradecer, porque este espacio se abrió, porque creyó en nosotros, confió en nosotros. Quiero decirles que detrás de esto está la maestra Claudia Camejo y mi compañero José Luis Esponda. De verdad queremos agradecer el que hoy en esta tarde estén preparando todo para que ustedes puedan escucharlos. Pero más allá de ellos es Luis Elías, la confianza que depositó en esta área, en la coordinación de redes, en el área de educación y adiestramiento y en todo lo que ha hecho para este sindicato se ha notado. De verdad, muchísimas gracias por eso. Y gracias a ustedes y gracias a todos los compañeros que forman parte de este sindicato. Fíjese, don Luis, no, fíjate, Luis, que una de las cosas que más me llama la atención es que este octubre cumples 49 años en los medios, en radio. ¿Cómo nace esa inquietud por decir, yo quiero estar en la radio? Porque para empezar, ¿de dónde viene Luis Elías? Del municipio de Villaflores, del rancho Guadalupe, Nazaret, pasa por esos nombres y hoy se llama Samaria y ahí está todavía, es de la familia. Y ahí nace mi inquietud cuando empiezo a escuchar por las noches, cuando ya habíamos terminado de trabajar en el campo con mis hermanos, yo de niño, ellos enseñándome a trabajar el campo, y nos acostábamos en las hamacas para escuchar la radio por las noches y escuchábamos naturalmente solo las estaciones de la Ciudad de México, las locales no llegaban, no daba la señal, no lo permitían las autoridades, solamente las lejanas, para que tuvieran, bañaran en sí al país con las estaciones que transmitían desde la Ciudad de México. Y ahí empecé a escuchar la W, la Q, la RH, la B Grande de México, en fin. Pioneras, ¿no? Sí. Pioneras. Posteriormente, cuando, bueno, ya teníamos oportunidad de escuchar radio en las mañanas, empecé a escuchar a las radiodifusoras de Tuxtla Gutiérrez, que solamente existían la XCV, la XCON, que fue la pionera comercial, y después la W. Posteriormente me tocó escuchar cuando inauguran la XLM, que está hoy en el grupo AS Comunicación, y curiosamente es en LM donde inicio a trabajar cuando ya estoy en Tuxtla. Esto que te estaba platicando es lo que ocurría cuando estaba chico, cuando no tenía más de 15 años, y después ya me traslado a Tuxtla a los 18 a estudiar secundaria, y me acerco a un pariente mío que era periodista y él me conecta con los medios de prensa y me ayuda a entrar a trabajar a un periódico y después pues ya agarro por mi cuenta el agarro camino y vámonos. Así es. Y ahí ya en el medio periodístico
conozco a los locutores que entonces yo escuchaba en el rancho. Pues gente tan destacada por las voces que se distinguían en aquel entonces, como don Ramón Gonzalo Jiménez, como el maestro Montesinos Palacios, mi compadre Augusto Solórzano, que después tuve el gusto de convivir con él, y entre otros. Y ya me empecé a acercar a ellos y a pedir información, y poco a poco me fui eh, me fui preparando para trabajar en la radio. En aquel entonces se presentaba un examen de locutor, que era bastante complicadito. Deberíamos de volver a ese examen, es cierto, no se crea. No, pues fíjate que es bueno que te obliguen a conocer, para empezar, cultura general, ¿no? Que era el examen. Pero bueno, volviendo a cómo incursionó, conozco en la secundaria a Francisco Javier Montesinos Palacios, hermano del profesor José Luis, que en ese momento era secretario general del STIR. Y él me lleva con su hermano, y cuando me presenta con él, el profesor me dice: el día que me traigas tu certificado de locutor, ese día te propongo en una estación de radio. Mientras no. Perfecto, señor. Me alejé, me despedí, y a los 2 años regresé con mi certificado de locutor, y él cumplió proponiéndome en la LM, donde tuve el primer trabajo como locutor. O sea, fue en LM, tal vez muchos no sepan, pero ahorita creo que LM ha pasado por muchos nombres y está dentro del grupo donde yo trabajo, y fue una de las primeras estaciones, y usted es donde hace sus primeros pininos en radio, pero le pidieron que tuviera el certificado del certificado de locutor. ¿Qué tan difícil fue prepararse para ese certificado? Me llevó 2 años, un poco difícil al principio, hacer un examen de 100 preguntas en la Ciudad de México, porque aquí no se quería. Después nosotros promovimos ya en el sindicato exámenes aquí en Tuxtla, pero en aquel entonces solamente era viajar a la Ciudad de México, y era pues bastante difícil. Es un examen profesional que te hacen, con sinodales y todo, y era bastante complicado, pero pues si lo pasaron mis compañeros, ¿por qué no lo iba a pasar? Y entonces regresé con mi certificado bajo el brazo, y ya me propusieron en la radio, y de ahí para allá. Esa sensación, Luis, que nos da, porque yo también recuerdo que antes de entrar a la radio escuchaba un grupo de locutores, y como que era el sueño, ¿no? De, un día estar en la radio. Esa sensación de que ahora alguien que escuchabas de niño es tu compadre, o sea... Es una gran satisfacción. Es cumplir sueños, sí, ¿no? Claro, así es como, sí pude alcanzarlo, sí pude llegar. Codearte con los locutores que tenían figura de artistas, porque entonces se distinguían de esa manera, como que sí es satisfactorio, y después tener amistad con ellos, ¿no? Intercambiar, digamos, conocimientos, información, etcétera, etcétera. Ahora, eso es un gran salto, y sí demuestra un poco esas ganas de comerse al mundo, porque vivía en Villaflores también había una estación, y no fue directamente a buscar ahí, o sea, usted vino a Tuxtla, veniste a Tuxtla y buscaste una estación en Tuxtla Gutiérrez y llegó. Fíjate que lo curioso, en los años 60, que es cuando empecé a escuchar la radio, y los años posteriores, la XBF de Villaflores, era como una escuela de los locutores del estado, y ahí iniciaron muchos de los que ya te mencioné. Yo los escuché también primero allá y después ya en Tuxtla, pero ya cuando la estación cambia de propietario, el propietario actual se niega a que los compañeros nuevos aprendan en su estación, porque dijo: mi estación no es escuela. Ese es su criterio y es muy respetado. Pero allá iniciaron muchos de ellos, y después a Tuxtla, y otros después se fueron a otras ciudades, a la Ciudad de México, como Jaime Moreno, que luego fue actor, pero inició en la XCW, ¿verdad? Entonces, como ejemplo, tiene mucha historia. Nos pasaríamos la noche completa platicando, si te platico a detalle todo lo que he llegado a conocer de oídas o por experiencia propia
en relación con la radiodifusión de nuestro estado. Aquí yo tengo una pregunta muy importante porque es algo que genera debate en redes constantemente, ¿no? Las primeras estaciones de radio en Tuxtla, que ya sabemos que fue la XEON, Sí. pero esta contaba con locutores comerciales, todo eso usted lo pudo, bueno, lo pudiste ver de cerca, viste esa transición y también yo creo que la parte más cañona de la radio fue esa transición de AM, Un cuando cambio dejamos de drástico. sonar en AM a FM. Bueno, empecemos por reconocer que las estaciones de AM tenían un gran alcance. Sí. Casi bañaban el estado, casi todas, a pesar de su limitación, que a veces tenían sus limitaciones de potencia, casi bañaban el estado. Y luego llega el proyecto de no sé qué gobierno, ya no me acuerdo, y empiezan a cambiar a FM, pero ya por razones políticas y comerciales, para sacar dinero a los propios radiodifusores, que son los que han padecido Sí, las no, consecuencias de las esos cambios, y nosotros los trabajadores de refilón también pagando la parte que nos toca, claro. con menos ingresos, llegando a las fechas actuales. Sí. Otra pregunta, Luis, sobre tu carrera, sobre cómo has llegado, cómo llegaste a la radio, cuánto tiempo tardamos en LM y algo que recuerdas tú de la conexión con la audiencia. Bueno, fue una... Estabas muy joven, 17 años. No, ya tenía más. ¿Ya? Porque yo tardé primero en el periódico. Ah, ok. Y luego me preparé para entrar a la radio. Ah, bien, bien. Ya tenía 22 años cuando empecé en la radio. Ya no, porque tenemos 17 ahorita, ¿no? Sí. Me faltan 5 años. Faltan 5 años para ese momento. Sí, no, ya tenía algo de experiencia en los medios impresos y amistades con los compañeros de los medios electrónicos, en este caso radio. Un poquito andando en los medios impresos, ¿cómo fue la experiencia ahí? Bonita, el periodismo era romántico, no como se volvió después, que todo fue comercio, como también ha empezado ya o se volvió también la radio, que también era la radio nace como algo romántico, ¿no? Es una etapa muy, muy, muy bonita. Pero fíjate que yo opino de la radio, y a ver qué piensas, que la magia de la radio es imaginación. No me tocó esa época de la radio de oro, pero yo así la llamo. Ustedes son locutores de la época de oro de la radio porque su voz nos podía transportar a miles de lugares. Era como un libro. Tú abres un libro, lees y te imaginas escenarios y la voz así era. Había un locutor, esto lo sé por mi mamá, Panchito, don Panchito. Panchito Aguilar. Y mi mamá me decía, la voz de este señor me daba tanta calma. Uh-huh. Y ahorita yo digo, efectivamente, con esto de las redes sociales, como que se ha desvirtuado un poquito ese asunto, ¿no? De imaginar cómo es el locutor, imaginar qué tan guapo es, imaginar todo, porque ya lo ves y a veces sí te decepcionas. Lo siento si se están decepcionando viéndome ahorita, ese es problema de ustedes. Pero suele pasar, ¿no? Muchas anécdotas a ese respecto de las equivocaciones que había del público y en ocasiones pues los compañeros eran solicitados para una cita porque los querían conocer y algunas radioescuchas se llevaron mucha decepción y otras al contrario, ¿no? Y muchos compañeros se engancharon por ahí y tenía fama el locutor de ser mujeriego porque lo buscaban a través de la radio y a través de su voz. Pero ahí ya entra cada quien su honestidad, sí, ¿no? Y su comportamiento o qué es lo que quiere. Pero la radio efectivamente es imaginación. Incluso en fines de los 70 hubo una canción que compusieron en Estados Unidos que decía que el video mató a la radio. Pero después se comprobó que no fue cierto, porque la radio persiste. Sí. Se mantuvo a través del video. Cuando hablaban de video, hablaban de televisión, ¿no? De que la televisión se estaba comiendo a la radio. Pero
hemos visto que ha persistido y que conserva parte de su magia todavía a pesar de los pesares. Sí, a pesar de las nuevas formas de comunicar y de llegar a la gente, yo siento que la radio va a ser siempre necesaria. Hace mucho no lo pensaba, Luis. Hace mucho yo decía, la radio se va a acabar, pero tal vez hace 2 meses, producción, díganme si sí fue hace 2 meses, que se nos fue internet, señal telefónica, pero nosotros en cabina, señores y señores, ustedes prendían la radio y estaba al aire, qué buena, romántica, Heraldo, Radio Soque, La Mexicana, o sea, todos estábamos al aire en la radio. No había internet, no había teléfono celular. La gente ese día se volvió como que, claro, la radio tiene música, pues la prendieron y otra vez conectaron, ¿no? Sí. En el Rancho Morelia que tiene allá en Miraflores, que tiene nexos con tu familia, los quiero que abierta, saludos. Sí, saludos a mi tía. A mí me tocó experimentar, ver, cuando estaba todavía viviendo en el rancho, que un campesino o un agricultor de esas fincas cercanas llevaba su radioreceptor de correa y de batería enganchado en el yugo de los bueyes. Él andaba arando la tierra con bueyes, ¿sí? A la antigüita, pues. Y ella andaba escuchando la radio, las novelas, los programas, Calimán, y todo lo demás que se transmitía. Tenía mucho auditorio en esa época, la XCV, que era RCN, ¿no? La Radio Cadena Nacional. Entonces, imagínate nada más, sin energía eléctrica, el teléfono no se conocía. Sí, no. En medio de la nada, campo, sí. Y la otra anécdota que pues, a veces platico a mi familia, uno de los parientes también de los que ya te comentaba, donde tú los conoces, toda esa familia de esa zona, la zona del Salvador. La zona del Salvador. Ahí había una finca y había una familia, una señora que se iba a lavar la ropa en el arroyo. En la peñita. Acompañada de su hija, ¿no? O sea, su hija chica. Y llevaban su radio receptor de batería. Pues mientras están lavando en la batea de madera, están escuchando la radionovela. Voy pasando en el camino cerca de donde estaban, acompañado de mis hermanos, y escuchamos que estaban llorando las dos. Como conocíamos a la familia, al esposo, a los hijos, nos acercamos a ver qué les pasaba. Cuando en eso la señora le dice a la hija, es que no lo puedo creer que este desgraciado que estamos escuchando en la radio lo haya traicionado a la muchacha de esa manera. Y empieza, sí, yo tampoco, mamá, y están llorando las dos. Estaban escuchando una novela. Una radionovela, ¿sí? Claro. Y cuando ya nos quedamos con mi hermano, vámonos. Sigamos nuestro camino. No les preguntemos nada, ya sabes qué les pasa. Pero a ese grado, la penetración de la radio, que es que sería eso realmente lo llamativo, ¿no? Como en todos lados te podían escuchar. No se diga, ya en la ciudad, los taxistas son los primeros radioescuchas, ¿no? Aún hoy en día. Sí, o sea, hoy en día no solo vamos en casas, en hogares, vamos en colectivos, en taxis, en las comunidades todavía a la gente le emociona la radio. Esta conexión de la radio es única. Ahora, yo tengo una pregunta que ahorita mientras escuchaba la plática me vino a la mente. ¿Cómo tomó su familia cuando les dijo, ya voy a trabajar en la radio, mamá, papá, yo estoy en la radio, hermanos, estoy en la radio? Porque esto, nadie de ustedes me va a dejar mentir, pero yo creo que todos los que hacemos radio, nuestros fanáticos son, en mi caso, era mi bisabuela. Mi bisabuela decía, Paulita está en la radio, y eran 5 minutos que yo tenía cuando entré. Y esos 5 minutos mi abuelita los escuchaba y ya luego apagaba su radio, ¿no? Pero, ¿cómo fue el decirle, ¿saben qué? Ya estoy al aire. La sorpresa agradable de parte de la familia
de los amigos, pero principalmente de mi madre y mis hermanos. De mi padre no, porque lo perdí cuando tenía 6 años. Eh, pero la sorpresa mayor que tuvieron, y uno de mis hermanos me lo recalcó muchas veces, oye, es que si tú no hablabas, ¿cómo terminaste hablando en la radio? Y es que también pocos saben que yo empecé a hablar bien hasta los 10 años. ¿Qué? Antes tenía muchas dificultades para hablar y cuando escuchan que estoy en la radio, si no sabía hablar, ¿cómo le hizo? ¿No? Entonces ya les platiqué que en la escuela, en la secundaria, luego en la prepa, maestros que te ayudan y te dan consejos de qué tienes que hacer para aflojar la lengua, dicen, ¿no? Que el lápiz atravesado, que las piedritas, enjuagarse con Con piedritas. piedritas, que si la llavecita en la garganta, ajá. De todo eso, por todo eso pasé para luego aspirar a relajar. Y hasta hoy en día yo tengo dificultades para hablar, nada más que no se me nota mucho, salvo que uno se fije. Pero sí tengo deficiencia con la R, ¿no? Y se nota. ¿No? No se No, nota. a ver, alguien de acá, ¿no? No, No, nunca, o sea, no. ahorita tal vez presta atención porque, porque me lo estás diciendo, Sí. pero fuera de eso, yo jamás había notado eso. De hecho, siempre he tenido esa idea de que es un hombre que sabe mucho porque lee. Ah, bueno, ese es Entonces, otro rollo. esa es Sí. como Correr otro yo plus. puedo, pero si leo, Pero soy eso fluido. también nos ayuda a poder expresarnos de manera diferente y a tener conversaciones bien fluidas. Ujú. Si todos nos pusiéramos a leer, sería un mundo bien distinto. Y eso también se nota, pero vamos a ver, yo le voy a decir, sí, cierto, ¿no? Sí. Pero nunca le he notado No que se tenga notó, pero ¿no? yo sí siento que todavía se me dificulta. ¿Con la R? O sea, quiero decir que creo que nunca aprendí a hablar fluidamente como escucho a muchos compañeros locutores que tienen una habilidad para mí muy admirable. De ir Y lo he dicho sacando todo. y se los he dicho cuando hay oportunidad, ¿no? De qué manera de tener creatividad para empezar y luego la fluidez. Esta fue entonces la manera. Ahora, yo tengo la pregunta del millón. Tengo acá, no, no es cierto. Iba a decir, voy a sacar 10 preguntas que hicieron los compañeros, pero nada, no es cierto. Las contesto, no le Acá dice, ¿a qué hora sale por el pan? No, no le puedo decir, no le puedo decir que le van a regañar. Además, ya no comemos pan. Eso es bueno. Para la dieta. Incursión en la radio, llega a LM. ¿Cuál fue la siguiente estación que siguió? Estuve eventualmente en la W y después la XOR. Ok. Y terminé en Radio Núcleo, en la TG. En la TG. Bueno, en la TGZ. Ok. Ya era FM. Sí. No, esa nace como FM. Eso nació como FM. Ok, miren, estoy aprendiendo algo. Sí. ¿Y cómo llega al sindicato? ¿Inició siendo sindicalizado? Sí. ¿Le tocó ser descansero? Sí. Ay, un fuerte aplauso porque acá reconocemos a los descanseros. Ya sabemos que el descansero en ocasiones no come. No tiene vida. O sea, no es mala onda. Para mí lo más grave es no comer, ¿no? Sí. Que entras a las 6 de la mañana, da las 9, 10 de la mañana y tienes hambre, ¿no? Y en ocasiones, no sé si les ha pasado a todos mis compañeros descanseros, quitados el risco, que también lo saben, en ocasiones no te permitían, o en etapas no te permitían ni siquiera meter un refresco. Entonces, te quedabas sin probar nada todo el día. A mí me tocó en una ocasión de las 6 de la mañana a las 11 de la noche en la LN. Hay compañeros de la TG que les tocó, con la TG transmitía día y noche, que les tocó quedarse todo el día y toda la noche y ser relevados hasta el día siguiente. O sea, algo muy pesado para el descansero, pero bueno, así iniciamos casi todos. Sí, de verdad, si no reconoció al descansero de su cabina, ahorita es buen momento para que le digan, bro, te queremos, te estimamos, un abrazo a Arturo Navarro, nunca te nos vuelvas ahí. Entonces, realmente es llegar, aprender, pero acá hay una cosa, quiero saber cómo pasó, porque todos estamos en el sindicato, todos sabemos que hay delegados, pero ¿cómo se da que Luis Elías se vuelva líder del sindicato por 42 años?
Más 42 años. ¿Cómo sucede? Eh, Me maltrataron mucho cuando entré. El patrón, el gerente, no dicen el patrón era muy, muy amable, dueño de LM, pues, el señor López Martínez, por eso es LM, así nace. Sí. Pero el su gerente no era mismo, para descanse, no quiero hablar mal de él, pero desde que entré no le simpatizo. Y empezó a tratarme mal. Y como consecuencia, mi delegado sindical, que era un sindicalista de los buenos, me defendía y me enseñó a defenderme. Bien. Y así inicia mi participación en el sindicato. Para empezar, entro desde el principio, yo no soy costurero, yo no soy eventual, yo entro con la plaza porque llevaba el certificado Si os trata directo. directo a la plaza, pero de suplente, por supuesto. Claro. Y tardo 2 años en el EN, le aguanto 2 años al gerente. Renuncio para irme a la W y en ese momento el sindicato, la sección Tuxtla, se había convertido en sección Chiapas junto con Tapachula. Ok. Y el secretario general era el compañero Roberto de los Santos en Tapachula, y en Tuxtla Gutiérrez el secretario de Trabajo atendía todo lo que tenía que ver con todo el experimento del líder nacional, don Rafael Camacho Guzmán, en aquel entonces, y no le funcionó. No. Porque empezaron a pelearse. Mucha distancia. No, y empezaron a pelearse el líder de Tapachula, de Tuxtla, y empezaron a perder la unidad para empezar. Y entonces, cuando yo renuncio para pasarme al EM, mi amigo, hoy muy amigo mío, Roberto de los Santos, y le mando un saludo, pues le hizo caso al gerente de la LM y me negó la carta para entrar a la W. Entonces, un amigo periodista, para descanse también, Pepe Figueroa, conocido, le habló a Roberto y le dijo que me abriera las puertas y que pasaba. Y Roberto me pidió hacer un compromiso con él, porque en alguna ocasión yo había protestado porque no me defendía. ¿Sí? Y entonces hicimos ese compromiso y ya me abrió las puertas en la W, que estuve unos días, y después se presentó la plaza del locutor suplente en la ON, donde podía empezar como suplente. Y de ahí para real empezamos a trabajar, estando en la ON, ya en el año 85, fue que me eligieron secretario general la primera vez para relevar a Rodolfo García del Pino, sin que había estado 4 años como dirigente, después de que el dirigente de Tapachula se había quedado de nuevo con su sección, se había cambiado el estatuto y otra vez secciones regionales Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. Cuando se hizo ese cambio de nuevo, entra Rodolfo García del Pino, 4 años, y después ya me lo también, por razones que no vienen al caso, pero pues ya no nos religieron a él, sino que ya se buscó una directiva. Sí, ahora yo tengo una pregunta. Usted estaba muy joven cuando esto pasó. 30 años. Sí, estaba joven para siendo yo, puesto que necesitaba como que no le dio miedo así de, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? No, no, porque pues, hay que decirlo también, yo tenía la amenaza del, de mi amiguísimo ahora también, Sí. otro puede ser ¿no? Según me fueron a decir cuando me invitaron a participar, de que si él seguía me iba a expulsar del sindicato. ¿Por qué? No sé, tal vez le caía mal, no lo sé. Pero el caso es que esa, ese temor de que ya no siguiera en la radio me hizo participar sin ninguna experiencia. Yo no había sido ni delegado sindical. Ok. Yo solamente me había defendido en un centro de trabajo. Claro, de que los abusos Sí. estaba sufriendo. O sea, Sí. para que vean que todos en algún momento hemos sufrido de esos abusos, porque ustedes piensan, ay, es que me lo hacen a mí porque no me quieren. No, no es exclusivo. O sea, todos en algún momento y lo están Es escuchando. aprendizaje. Sí, no, Sí. es parte de. Lo que pasa es que en el momento no lo entendemos, pero por algo pasan las cosas
y es cuando más aprendes, cuando hay adversidades. Si todo fuera miel sobre hojuelas, Era muy fácil. no aprenderías gran cosa, Sí, ¿no? no. Y menos a defenderte y a defender a los demás. ¿Sabe cómo le llamo yo? Se lo digo muchas veces a las personas que dicen, ay, es que me regañaste, pero te hice fuerte. Entonces, ese tipo de cosas nos hacen fuertes y si no hubiera sido así, no estaríamos 42, casi 42 años después aquí. Entonces, acepta voluntariamente a fuerzas, acepta, llega a este punto y le ha tocado ver de todo. Han sido 42 años fiscales lleno de transiciones, quiero creer, lleno de cambios y sobre todo también le ha tocado ver cómo la gente con la que llegó empezó a irse. Pero acá hay algo. Usted fue parte de la primera piedra de la edificación. Sí, nacimos como una casita habitación Ajá. de interés social, la mitad de una casa de interés social en la colonia magisterial. Ahí estaban las oficinas que las adquirió el profesor José Raymond Decinos cuando fue secretario general. Él tiene también mucha historia y un gran legado, que creo que los que viven y lo trataron lo van a reconocer toda su vida, como yo lo hago en este momento y le rindo un gran homenaje porque sin él tal vez yo no habría llegado a la radio. Y por su hermano, por supuesto, que era mi amigo. Pero él adquirió esa primera caseta sindical, muy pequeñita, sí, pero también éramos pocos, éramos alrededor de 70 trabajadores. ¿Ahorita cuántos son? Somos 200 en el comienzo. Somos muchos. Y éramos más. Éramos más, Sí, es cierto. en los últimos años se ha perdido un poco. Perdimos con ITAM, por ejemplo, que está en suspenso por razones políticas muy difíciles que tampoco viene al caso de Sí, estar de mencionar. análisis, ¿no? Y no buscar culpables. Sí, más que nada, es que yo creo que son cosas que en el proceso de esto de radio y cosas, hay cosas que son inevitables. Y parte de ello son esas pérdidas que al final nos han fortalecido también como dato para tener precedentes. Pero yo vuelvo a lo mismo. Y mi pregunta es esa, Luis. Llegar hasta acá, vamos a hacer un ejercicio. A mí me encantan los ejercicios, ¿eh? Vamos a cerrar los ojitos y se va a imaginar al Luis de 30 años. ¿Qué le diría? ¿Verdad? Que no puedo regresar y ojalá pudiera No. para recomponer las cosas que no se hicieron de todo bien, ¿Qué? o para enmendar errores, ¿no? Porque todos cometemos Claro. errores, pero también tenemos que reconocer que lo mismo, como decía hace un momento, todo es aprendizaje, ¿no? Si no cometieras errores, no estarías donde estás y cómo estás y con quién estás. Exacto. Esos errores son los que nos hacen llegar a este punto. Una de las cosas que yo he admirado mucho de usted, y creo que se lo he contado a muchos compañeros y a usted en alguna ocasión, es ese temple que tiene para manejar las situaciones que parecen que se están descontrolando y que la mayoría reaccionaríamos así como de manera visceral. Ese temple que tiene para decir, ok, te estás alterando, yo no quiero esto, o perfecto. Pues, ¿Cómo ha sido eso? Porque supongo que no ha sido solo en una vez, ha sido en 42 años. sí, y a veces todos los días. Y a veces todos los días. Sí. Y aún así yo tengo que poner una sonrisa. No, pues todo se aprende, ¿no? Y sobre todo, yo le he dicho a Claudia, que está aquí presente, que es del comité actual, de ella, mis demás compañeros, de que todo lo que hagas de buena fe y con honestidad te va a salir bien. Y esa temple de que hablas que no quiero tomarlo como tal, que yo tenga temple. Temple tenía Benito Juárez cuando andaba presidente nómada, ¿no? Si ustedes ven la historia de Benito Juárez, qué hombre tan sereno. Ya quisiera ser como él, o muchos quisieran ser como él. Sí. Pero yo creo que es parte de la personalidad de cada quien, ¿no? Y de la preparación que adquieras todos los días y de las experiencias que vivas todos los días, para que no, si en algún momento fuiste impulsivo, ya no lo seas.
Que amarremos esas tripitas para y que, disfrutemos. para que con serenidad eh, resolvamos las cosas que tienen solución y como dijeron los alcohólicos anónimos y nos demos cuenta que no tienen, saber distinguir la que no tienen para no mortificarse y sufrir por ello. Exacto. Esa frase la voy a doblar porque me gusta. Me acaba de dar el citado, pero me gustó. Otra cosa, Luis. Muchas veces, y esto hablamos ya como compañeros sindicalizados, ¿alguna vez te tocó escuchar la frase: ay, es que los sindicalizados se conforman y nunca hacen nada? ¿Alguna vez la escuchaste? Eh, Más que eso, pues escuché que los sindicalizados son los locos, que se confían mucho porque los defiende el sindicato. Y ahora sí que la tesis que nosotros manejamos desde acá de la dirigencia del sindicato es que no estamos para proteger eh, blogueras o faltas. Nosotros defendemos a los que se dejan defender y lo merecen, y los que no se los decimos y les pedimos que corrijan, tenemos que tener la paciencia suficiente para saber quién tiene una mentalidad distinta a aquel que es muy responsable ante la razón. Entonces, enseñarles, Enseñarles es, cómo. es- mostrarles el camino, ¿no? Y si alguno no lo quiere tomar, y si alguien no quiere aprender, se va solo. Ni siquiera necesitamos eh, el lugar para que se vaya. Cada quien va tomando su camino y los que están y los que estamos, pues es por algo, ¿no? Dices, has aguantado. A veces te dicen, has aguantado tanto. No, no he aguantado, estoy contento. Eh, no se trata de aguantar, se trata de estar dispuesto a servir y a estar bien. Eso me gusta porque es hacer, cuando haces lo que amas, nunca aguantas. Estás ahí por amor, porque te gusta hacerlo, porque lo disfrutas. Y eso se nota desde el momento en el que llegas, te sientas, saludas. 40, tienes 42 años aquí y yo tengo sindicalizada 14. En esos 14 años he visto un hombre que siempre nos saluda, siempre nos pregunta cómo estamos. Pero también hay que reconocer algo. En este tiempo, en estos 42 años, me ha tocado ver, en los últimos 4 años que he estado apoyando de diferentes formas de sindicato, me ha tocado ver un archivo histórico increíble, un sindicato que estaba mucho en reuniones, que sí se veía que eran muchos hombres, eran muy pocas mujeres en ese entonces, creo que eran Michita, Irika, no sé, alguna que me falte, pero de las que yo reconocí en fotos. Actualmente el sindicato, ¿cómo ve esa unión? ¿La ve más fuerte que antes? ¿Usted qué cree? ¿Cree que esto del acercamiento con redes nos ha ayudado? Mucho. Mucho. Sí, es una herramienta muy importante. Por eso decía al principio que estaba sorprendido de la forma en que hemos crecido, no solo socialmente ni solo sindicalmente, sino como, así que como personas. Hemos aprendido mucho de lo que son las redes sociales. Es una herramienta y yo te voy a poner el ejemplo y, y lo tengo escrito por ahí de que las redes sociales, y principalmente el Facebook, que es muy popular, es como un cuchillo de cocina, que si no lo saben usar puede servir al prójimo y también recomendado, también se vuelve un arma para separar a las parejas. Y eso hemos visto en muchos casos. Entonces, en sí las redes sociales, bien utilizadas, como todo, si tú no sabes utilizar un carro, te accidentas y te matas, ¿no? Y todas las herramientas tienen que ser bien utilizadas y a partir de la buena intención de las que lo utilices, así van a obtener los resultados. Entonces es lo que estamos haciendo, la incursión de ustedes del sector femenino, pues no se daba no porque no quisiéramos invitar a las compañeras, no se daba porque no había la voluntad de las compañeras de participar.
todas tenían, cuando las invitamos, todas tenían un pretexto. El primero era el familiar o el esposo o los hijos, que sigue siendo para muchas compañeras, tú lo sabes. No todas están dispuestas a sacrificar de alguna manera la unión familiar o las responsabilidades familiares para servir al sindicato. Hace muy pocos años antes de que ustedes incursionaran en eso, que hace 4 años, yo invité a una compañera y no me dijo que sí, que estaba dispuesta a participar y eso. Y no me quiso hacer la pregunta a mí. Se lo preguntó a Mechita, que era de organización. Y dijo, Mechita, ¿y cuánto me van a pagar? No. Entonces, en el sindicato no se está por dinero. No, no es la primicia. Se está porque se quiere aprender y servir, ¿no? Y ya yo se lo digo abiertamente, los beneficios pueden ser indirectos. Indirectos en el sentido de que te respetan más en el trabajo, de que puedes hacer alguna relación y que esa relación te ayude a ayudar a un hijo, por ejemplo, o a tu hija, o al esposo, las compañeras que tienen una esposa. Eh, Esas relaciones que son las que te dan, si las sabes utilizar también. En otros estados de la República, mis compañeros secretarios generales pues han aprovechado esa circunstancia y han incursionado en política y pues, han ocupado algunos cargos sin quitarle un peso al sindicato. Y que eso también se puede y es válido, siempre y cuando no afectes a nadie. Y allí, pues, también en algún momento nosotros pudimos participar y, y fue una buena experiencia. Muy buena. Increíble, ¿no? Y maravilloso todo lo que hemos platicado, Luis. Agradecerte. Ya casi llegamos al final de este podcast y fíjense que hemos estado platicando muchísimo de muchas cosas antes de que las luces se prendieran y hay historias que quedan para los recuerdos y la posteridad. Yo tengo una pregunta, esa ya es pregunta genuina del corazón y es, ¿recuerdas tu primera intervención al aire? ¿Tenías miedo? ¿Cuál fue la sensación? La verdad recuerdo que cuando pasan cosas así difíciles, Sí. algunos lo grabamos mucho y otros como que ya no queremos votar, ¿no? Pero no recuerdo que haya tenido miedo, porque pues había quitado mucho. Haciendo improvisaciones. Ajá. Fíjate que en la escuela, en la secundaria, pues yo ya estaba grande cuando estudié secundaria, llevaba mi grabadora y hacía entrevistas y mis compañeros se prestaban a emular que eran un artista y yo el entrevistador. Y entonces todas esas cosas ya las tenía muy practicadas cuando a mí me dieron la oportunidad de incursionar en la radio, de iniciar. Pues ya le había perdido prácticamente el miedo al micrófono. Lo que sí te puedo decir es que cuando obtuve el certificado de locutor no conocía ninguna cabina. Nunca había entrado a una cabina, sino cuando ya vine con el certificado, mi amigo Francisco Javier Montesinos me invitó a la XCDN en una noche para que yo conociera cómo era el funcionamiento. Lo que a mí me costó, y sí puedo decir que me llevó algunos días, fue en la operación, operar el Sí, equipo. Eso justo sí. eso iba a preguntar. Y creo que ustedes son de la generación donde pasaban todo en cartucheras, ¿no? Me han contado, yo nunca lo he visto, pero creo que eran cassettes. Tenemos la cabina muestra. Ajá, en la cabina de muestra eran cassettes. Eran cassettes, eran carretes para pasar las novelas o noticias. ¿Cómo se llamaba el equipo que se usaba? Como no había internet ni nada de eso, teletipo. Teletipo. El teletipo estaba pasando la información. El cable, decían a nivel nacional, tenemos un cable que nos llega desde tal país, ¿no? Todo eso pues era rústico y costaba un poco aprender a manejar el equipo. Empezando por poner la melodía, que le atinaras dónde iniciaba la melodía en el acetato. Eso era bastante complicado. Y
tampoco podías darte el lujo de quitar la melodía a mitad, por ejemplo, ¿no? A Ajá, mitad de como se hace sí, ahorita que de pronto ajá, pausas la canción y sí, o le sea, sigues. todo, la tecnología nos ha facilitado todo, pero en aquel entonces pues había que aprender todo ese manejo. Yo creo que es la parte que sí me costó un poco. Sí, porque realmente, digo, no me lo puedo imaginar, pero si nosotros que nada más aplazamos botones y dejamos programado, de pronto nos da por ir al baño, ¿cómo le hacían ustedes? Que tenían que estar cambiando ahí, o sea, era... Esa es una cuestión que todos lo padecimos y que sí me hablabas aquí en corto de alguna anécdota. Ajá, Pues esa anécdota de ir al baño, por ejemplo, lo resolvíamos con un disco LP ok, o hubo en los fines de los años 70, principios de los 80, una grabación de un, como popurrí, de un grupo que se llamaba La Pequeña Compañía. ok. Y duraba ese popurrí como 15 minutos. Cuando tenías urgencia de ir al baño, ponías esa canción, aunque no estuviera programada en ese momento. En La algunas pequeña. ocasiones, el jefe o el patrón nos hizo la observación de por qué la pusieron de nuevo si no tocaba en ese momento, porque teníamos que ir al baño, ¿no? La otra es que se pusiera un LP de marimba, y entonces terminaba una pieza de marimba, había un pequeño espacio y seguía la otra, ¿no? Ah, ok. ¿Sí? Esas eran las mañas que nos dábamos para poder hacer uso del baño. Sí, claro, porque digo, imagínense, ¿no? Tienes la necesidad y a veces el corre que te alcanza De está bien urgencia. cañón. Saludos a Raya. No, no es cierto, no voy a quemar a nadie. Y pones el play y regresar a cambiar la cartuchera. Porque también le tocó esta transición a discos. Sí. Y ya luego la computadora, que esto vino a facilitar muchísimo la chamba del operador en cabina. Sí, llegó el momento que nos decían ya aquí hablando del sindicato de que iban a prescindir del locutor que porque la computadora podía hacer las voces, incluso el IA famoso de ahorita, ¿no? Ya hace Ajá. todo eso. Sí. Pero bueno, ahí entró la defensa del sindicato hacia al ser humano, al trabajador. Fíjate, Luis, que a mí me gusta mucho experimentar con la IA y los compañeros que están en cabina ahorita saben de qué comerciales estoy hablando. Hay un comercial de un partido político que no vamos a mencionar, pero es completamente hecho con IA. Y la gente podrá decirte afuera, ¿sabes qué? Es que no se escucha la diferencia. Mentira. Porque lo que nosotros tenemos, esto que ustedes ven ahorita, yo no sé qué sienten cuando me ven, ojalá se enamoren. No, no es cierto. Pero es como transmitir paz, calidez. Ese sentimiento humano no lo tiene una computadora. No lo tiene en videos, no lo tiene en diseños, no lo tiene en la creación de un spot. Entonces, eso es lo bueno que tenemos los locutores, que siempre van a necesitarnos porque esta calidez no la van a encontrar en otro lado. Para acabar pronto, no habrá tecnología, según mi parecer, que sustituya al ser humano. Exacto. Así de fácil. Totalmente de acuerdo. No quiero terminar esta entrevista sin otra pregunta que sé que muchos de allá te quisieran hacer. ¿Fanático de los Beatles? Sí. Sí. ¿Desde cuándo? Desde mi infancia. Desde pequeño. Porque los Beatles inician en los años 60. En el 63 obtienen su primer éxito y se dan a conocer a nivel mundial. Y fue de los primeros que escuché en la radio, la radio del rancho. La radio del rancho. Sí, por eso. Me marcaron, ¿no? Para siempre en el gusto de ellos. Y el otro personaje, ustedes lo saben, a nivel nacional, Pedro Infante, que es un hombre polifacético, que dominaba todos los géneros musicales y el manejo de voz. Entonces, por eso, bueno, ustedes ya saben que aquí adornamos, en lugar de poner a nuestros viejos líderes, que nos disculpen, nuestros viejos líderes de la CTM o del sector obrero, puse a los Beatles en un lugar y a Pedro Infante en otro, porque reconozco que son los más populares a nivel mundial, aquellos, y a nivel nacional Pedro, ¿no? Entonces, sí. Por eso, sí, sigo siendo admirador de ellos. Ahora,
yo no sé cuánta gente tiempo después de que grabamos esto lo vaya a ver. ¿Qué canción de los Beatles te representa? No, a todas. Todas. Todas, no hay, en ellos no hay selección. Ok. La que escuches te gusta. Es Luis Elías. Sí, Ajá. te gusta, sí. Pero la que tú dices, bueno, yo soy esta canción. Por ejemplo, a mí de ellos me gusta mucho una llamada Eleanor Rigby. Ajá. Esa de, no sé, tiene una conexión conmigo. Para los que no saben de qué les estoy hablando, es una rola que habla de cómo un padre está dando el último adiós a una mujer, que su nombre era Eleanor Rigby, y está sola en su, ¿cómo le llamamos? En su funeral, o sea, no hay nadie llorándole. Entonces, esa canción a mí me gusta mucho. Y digo, bueno, podría ser la canción de Frina Alegría, pero también hay otra que es ¿cómo se llama? Come Together, vamos todos juntos. A mí me gusta mucho trabajar en equipo y esa podría ser una canción, pero ¿cuál es la canción específicamente de Volar como un pájaro. Ok. Sí, ¿la has escuchado? No, a ver, ¿cuál? Volar como un pájaro. Volar como un pájaro. Está en inglés, por supuesto. Ajá. Fly de algo así, ¿no? Sí, Bird. Fly the Bird, ya sé cuál es. Ajá. Perfecto, esa es tu canción. Ajá. Entonces ya sabemos qué canción es la de Luis Elías. Escúchenla. La vamos a escuchar para pensar en ti. Que es otro rollo, como dicen, ¿no? Hoy en día. O es otro nivel. Otro nivel de canción. Sí. Ahora, ¿qué canción? No vamos a decir a cuántas muchachas a lo largo de la vida ha dedicado. ¿Alguna vez ha dedicado una canción de los Beatles? Así de... Yo tuve en LM un programa de los Beatles sin conocer mucho de ellos, porque en aquel entonces solamente te enterabas de la vida de los artistas a través de revistas. Claro. No había internet, insistimos. Sin embargo, me puso el gerente para, creo que como prueba, como para que a ver si yo me fastidiaba y me iba, me puso a hacer un programa de los Beatles. Y entonces empecé a buscar revistas, a leer periódicos, y de esa manera me documentaba para poder hablar de ellos. En tanto duraba el programa de 1 hora por las noches, me parece que de 7 a 8 lo hacíamos en la LM. Entonces, por eso te digo que casi todas las canciones me gustan. Sí, es que son... Nada más que me preguntaste una preferida que me parece de un nivel muy elevado, pues esa de Volar como... Fly a Bird. Ajá. Perfecto. Pues antes de finalizar esta entrevista, quiero verte a los ojos y agradecerte. Agradecerte todo lo que nos has enseñado, lo que nos has prestado, tu tiempo, porque eso nadie lo regresa. Creo que todos acá somos como un equipo, una pequeña familia, y has sostenido esta familia muchísimas veces. Muchísimas gracias, Luis, por todas las veces que has abogado por cada uno de nosotros, por cada vez que nos has jalado las orejas, por cada risa, y muy en lo personal, por cada plática que hemos tenido donde he aprendido a conocer más al ser humano que al líder. Eres una gran persona y yo te agradezco eso. Gracias por regalarme esta tarde, porque yo sé que una tarde ya en estos tiempos sí está cañona. Para un viejito una tarde ya es como para irse a dormir, ¿no? Y yo creo que no lo quisiste decir. No. Siento envidia, porque quisiera yo tener una tarde. El agradecimiento es mío, a ti, al equipo, a Claudia, a José Luis Esponda, gracias por estar aquí esta tarde, y a cada uno de los 200 compañeros que ojalá algunos de ellos vean este podcast y bueno, conozcan un poquito de lo que somos, quiénes somos y por qué estamos aquí, sin que sea en un afán de presunción, sino, como tú decías, como ser humano, también podemos conocernos. A veces solo nos conocemos como compañeros, y yo tengo mucho aprecio por cada uno de ellos, los que están en la sierra, los compañeros que están en la costa, en Tapachula, los de Palenque, y no te quiero decir nombres porque me los sé casi todos. Lo sé. Pero tendríamos que quedarnos unos 20 minutos más, ¿no? Pero a cada uno le mando un abrazo muy afectuoso, muy cordial, y desearles que siempre estén bien, que ese es lo primordial, que nos sintamos bien, que estemos bien donde estamos. Así que felicidades a todos, gracias a ti y gracias al equipo.
Pues ahí está, muchísimas gracias por quedarse con nosotros durante esta hora y media más o menos calculando tiempos, porque la verdad es que esta plática fue tan amena que se me fue el tiempo, pero quiero darles las gracias a ustedes, a la profe Camejo por esta idea y por estar aquí detrás, como siempre, sosteniéndonos a todos, a José Luis que se nos une al equipo y allá está checando cámaras y audio, Luis, y a todo pues a todos los compañeros que hacen parte de este sindicato, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video podcast. Soy Frina Alegría, me la he pasado brutal en esta conversación. Recuerden portarse muy mal. Luis, si te vas a portar mal, no tomes tus pastillas. Invito. Ándale, sí, y portarse muy mal, pero cuidarse muy bien. Ahora sí, como dirían por ahí, que la suerte los acompañen y ya saben, escuchar esa rolita de los Beatles y luego quiero sus comentarios acá abajo. Muchísimas gracias.